Shalom, shalom. Amada familia, continuamos. Tenemos el estudio de la cuenta del Omer. Vamos a tener alguna información para poder comprender mejor las escrituras y hacer el conteo de acuerdo a las escrituras. Así que continuamos con este estudio. Shalom para ustedes. Muy bien, entonces vamos a ver lo que nos dice la Torá sobre la siega del Omer, segando el Omer. La Torá ordena que antes de participar de la nueva cosecha de cada año, la comunidad debe traer una ofrenda de minjá del nuevo producto, lo que permite la nueva cosecha para el consumo. Esta ofrenda se conocía como Minjas ha-Omer o simplemente Omer y se traía cada año, escuchemos bien esto, el segundo día de la fiesta de Pesaj. Y esto es un mandamiento positivo, ofrecer el minjá o el minjas ha-Omer el día 16 del mes de Nisan, como lo dice el libro de Vaikra, capítulo 23, verso 10. Traerás un Omer de tu primera cosecha al Cohen. Esta mitzvah de traer el Omer comienza con su cosecha, fíjense bien, escuchemos bien esto. En la noche del 16 de Nisan, ya sea que caiga en un día de la semana o en Shabbat. Esto óptimamente debe tomarse de tallos en pie, que aún estén plantados, que aún estén húmedos, y solamente de la tierra, Eretz, tierra de Israel, y solo de los mejores cultivos. Además, este Omer, esta ofrenda, fue traído de cebada. ¿Y cómo se hizo esto? En Erem Yom Tov, se enviaban agentes del Beit Din para encontrar cebada adecuada del Sanedrín, para encontrar la cebada que estaba lista, y la ataban en manojos mientras los tallos, repito, estaban aún adheridos al suelo. Para que fuera fácil de cosechar, solamente los ataban, ya para que estuvieran listos para la cosecha. Todos los habitantes de las ciudades vecinas se reunían allí para que la siega del Omer se hiciera con gran alegría. Fanfarria es la palabra. Recolectaban 3 medidas de cebada, de cebada, con 3 personas diferentes, reuniéndolas en 3 canastas diferentes. 3 medidas en 3 canastas diferentes, usando 3 hoces, el instrumento que es para cortar las espigas, hoces diferentes. Y una vez que el cielo se oscurecía, el segador preguntaba a todos los reunidos: ¿se ha puesto el sol? Y ellos respondían sí. Él preguntaría: ¿con esta hoz? Y ellos responderían sí. Volvería él a preguntar: ¿con esta hoz? Responderían sí. Y preguntaría por tercera vez: ¿con esta hoz? Y ellos responderían sí. Luego él preguntaría: ¿en esta caja? Y ellos responderían sí. Él volvería a preguntar: ¿en esta caja? Responderían sí.
por tercera vez preguntaría, ¿en esta caja? Y ellos responderían sí. Si fuera Shabbat, el segador preguntaría, ¿es Shabbat hoy? Bueno, sabemos que en ese tiempo hubo un fuerte movimiento liderado por los Sadokim y los Beisosim, discípulos de Sadoc y de Beisos. Ellos no hicieron caso de las derivaciones de Hazal y asignaron la ofrenda del Omer el primer domingo después de Yom Tov, del primer día de la semana, basado en una incorrectamente traducción literal de Levítico 23:11. En lugar de la noche inmediatamente posterior del primer día de Pesaj, ya sea domingo o sea un día diferente de la semana, cada uno de los 3 segadores seguiría bajo ese guión. Es decir, ya es de noche. Eso fue para asegurarse que realmente había caído la noche, porque la siega del Omer no se puede hacer en el primer día de Pesaj. El texto del autor difiere ligeramente del de la Mishnah y de Rambam, donde dice, en este Shabbat, y ellos responderían sí, y eso también se hizo 3 veces. Él preguntaba, ¿corto? ¿Ya puedo cortar? Y ellos decían, corten. Y eso también se repetía 3 veces para todas y cada una de las preguntas. Cosecharían los tallos de cebada, los pondrían en las cestas, en los canastos, y los llevarían al patio del templo. Luego golpeaban los tallos para quitar los granos, y luego aventaban los granos y los cortaban quitando guijarros o piedras, hasta que solo quedaban las partes elegidas. Luego tomaron la cebada y la tostaron al fuego dentro de un tubo de cobre perforado, como está escrito en Vaikra 2:14. Tostaron al fuego. Y luego la esparcieron en el patio para que soplara el viento en eso. A continuación ponían los granos en un molino de frijoles y molían las 3 medidas, extrayendo al final de toda la cebada segada una medida de décima de efá de harina, que había sido tamizada a través de 13 tamices. Así fue como cumplieron la mitzvah de cosechar el Omer para la casa de nuestro Elohim, que sea reconstruido prontamente y en nuestros días su santo templo. Amén. Así que toda esta paja la soltaba y de esta manera aseguraban que el producto final fuera aún más puro. Cuando preparaban harina para otros manojos, se saltaban el paso de remojar. ¿Por qué? Estamos hablando del trigo. No los humedecían para que los granos no se leudaran y quedaran inservibles para la ofrenda. Sin embargo, dado que el Omer se realizó bajo la jurisdicción directa del Beit Din, del Sanedrín, no había necesidad de preocuparse por tal falta de atención a los detalles. La Torá no especifica explícitamente la cantidad de harina utilizada para el Omer.
de las palabras es una minjá de ofrenda. Vaikra, capítulo 2, verso 15. De allí derivamos que se usa una décima de efá para el homer, ya que es la ofrenda de cantidad más pequeña. Esta medida es la que encontramos aceptada para un minjá. La razón por la que comenzaron el proceso de refinación con tal abundancia de tallos de cebada se debió a que el homer era traído de la nueva cosecha y específicamente de la cebada. Dos razones por las que estarían presentes cantidades mayores de lo normal de salvado y paja. Molerían toscamente la cebada en un molino de frijoles en lugar de un molino de granos estándar. Esto era para dejar el salvado en partículas relativamente grandes. De esta forma, los tamices eliminarían el salvado por completo. Tamizar la cebada a través de 13 tamices en sucesión aseguró que solo quedara la harina más fina. Continuamos con el tema ofreciendo el homer. El día 16 del mes de Nisan, después de haber ofrecido el musaf y la ofrenda de minjá que lo acompañaba, volvían su atención a la décima efá de harina de cebada fina y la mezclaban con una medida de aceite. Se colocó sobre él una medida de comets de levoná, después de la cual se agitó tenufá al este del Mizbeach. El Cohen lo mecería de un lado a otro y de arriba a abajo, y luego iría y lo tocaría hasta el punto de la esquina suroeste. De todos los manojos y de los ritos discutidos hasta ahora, el minjá haomer es el primer ejemplo de una minjá que requiere el abodá de kemitzá, recoger junto con los ritos únicos de ofrecer el comets que seguirían. Luego el Cohen recogería la medida completa de levoná en su mano y la movería a un lado del recipiente y luego procedería a realizar el ritual de recoger kemitzá con su mano. Y así es como se hizo la kemitzá. El Cohen sostenía la vasija firmemente con su mano izquierda y doblaba los 3 dedos medios de su mano derecha sobre su palma, dejando espacio entre sus dedos doblados y su palma. Luego deslizaba los lados de sus dedos en la harina en un lugar donde había una cantidad significativa de aceite, empujando la harina y haciendo que llenara el espacio entre sus dedos y su palma. La kemitzá, que es la medida de 3 dedos, se puede realizar en cualquier parte del patio del templo. Así como una ofrenda animal contenía 4 abodos en el proceso de aplicar su sangre sobre el Mizbeach y efectuar su expiación, sacrificio, el recibir la sangre, el llevar la sangre al Mizbeach y arrojar la sangre, el comet de un minjá, ofrenda, fue tratado de manera similar. Primero, el comet se separaba del resto de la ofrenda, luego se recibía en un kli chareis y luego se acercaba a la pira. Cuando se ofreció encima del Mizbeach,
efectuó expiación similar a la sericá de la sangre vital de un animal. Así que, dado que la kemitzá de la ofrenda de minjá era la chejitá de la minjá, se hacía desde el interior de un kli, que descansaba directamente sobre el suelo del patio. Como podemos ver en el texto citado, la Torá exige un kometz tanto de la harina de minjá como de su aceite. Como tal, se tuvo cuidado de realizar la kemitzá en un lugar donde había aceite. La kemitzá se realizó con un movimiento de pala. Primero, empujando la mano hacia los lados de la harina, luego girando la mano para que la palma quedara hacia arriba y luego levantarla. Luego quitaría su mano ahora llena de la harina, como está escrito en Vaikra, capítulo 6, verso 8, que dice: separará de ella con sus 3 dedos un poco de la flor de harina de la ofrenda minjá y un poco de aceite. Enseguida procedería a colocar el kometz en sus propias partes del kli shareis, santificándolo, y a continuación recogería los cristales de leboná del recipiente que contenía la mezcla restante de la minjá y los colocaría junto con el kometz, a fin de ofrecerlos juntos en el mizbeach. Se les colocó sal, de acuerdo al verso de Vaikra 2:13. Dice que salarás cada ofrenda del minjá con sal. Después de lo cual el kometz se derramó de sus clichareis sobre los fuegos, cumpliendo con lo que está escrito. El Cohen ofrecerá una ofrenda de fuego a Hashem, y todo lo que quedaba de la minjá se lo comían los Kohanim. Así que, contrariamente al significado simple de las palabras hebreas, en el contexto de manojos ordinarios, la Torá instruye que después de que el kometz fue separado e incendiado por los fuegos del mizbeach, la mezcla restante de harina y el aceite se le dio a comer a los Kohanim. Vaikra capítulo 2 verso 3. Con respecto al Omer también, aunque era único en muchos sentidos, los Kohanim dividieron y se comían sus remanentes. Hemos visto algunas palabras que están en hebreo, la pronunciación. Es muy bueno tener un diccionario que, así como lo pronunciamos en español, lo buscáramos en internet para ver el significado de cada palabra pronunciada, no escrita, porque no la voy a poner escrita, pero pronunciada. Y no es que sepa hebreo tampoco, sino para eso están los recursos de buscar la pronunciación y el significado en español. Aunque si leemos la Torá, como hemos mencionado los textos, se volverá más entendible todavía de qué estamos hablando. Amén. Lo que hemos mencionado hasta ahorita, todo eso se hacía en el templo. Este ritual con todos los Kohanim, los levitas, era un trabajo santo, muy exhaustivo, muy detallado. Se tenía que hacer a perfección de acuerdo a la instrucción de la Torá. Ahora, eso se hacía en el templo. Y Yeshua, cuando estuvo aquí en la tierra y que estaba el templo,
nunca dijo nada en contra de los rituales escritos en la Torá, ni tampoco hacía lo contrario. Y todo esto es un protocolo del templo. Y todavía les mandó quedarse, Yeshua HaMashiach, les mandó quedarse 10 días más, sabiendo que el conteo iniciado el 16 llevaban 40 días y faltaba 10 días para Shavuot, que son 7 semanas más un día, día 50. Este comentario anterior es de un estudioso de la Torá que dice que él dedujo 10 días, pero sería más correcto decir que fueron 7 días contando los 3 días en la tumba y 40 días que se les apareció. El punto es que el conteo comenzó con él y él les dice a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta la celebración de Shavuot, que es cuando reciben el Ruach HaKodesh. Así que Shavuot, se puede decir que la fiesta de los panes sin levadura no había terminado del todo hasta 50 días después de su comienzo. Esto es muy importante comprenderlo. La fiesta, repito, de los panes sin levadura no terminó en esta semana que celebramos Pesaj y panes sin levadura y primicia, sino que termina hasta el día 50, ¿sí? Cuando viene el cierre con Shavuot o Pentecostés o fiesta de las semanas, según la tradición judía, que era recibida en el tiempo de Yeshua. El día de Pentecostés o Shavuot era el aniversario de la promulgación de la ley del monte Sinaí. La fiesta de las semanas se celebraba así, de la manera en que la dedicación de la cosecha, que comenzaba con la presentación del primer Omer en Pesaj, quedaba completa en la ofrenda de gratitud de las 2 hogazas o panes leudados mecidos en Shavuot. Así el memorial de la liberación de Israel terminaba apropiadamente con el de la promulgación de la ley de la Torá. De la misma manera que, haciendo la más alta aplicación de ello, puede decirse que el sacrificio de Pesaj de nuestro Mesías Yeshua quedó completado, terminado, cerrado en el derramamiento de su Ruach HaKodesh en el día de Shavuot. La tradición judía dice que en el día segundo del tercer mes, o sea, en el mes de Shiván, Moisés subió al monte y se comunicó con el pueblo el día tercero, y volvió a subir al monte en el día cuarto, y el pueblo se santificó en el día cuarto, quinto y sexto del mes de Shiván, el tercer mes, siendo en este último día que les fueron dados los 10 mandamientos. Y por ello los días antes de Shavuot o Pentecostés se contaban siempre como el primero, segundo, tercero, etc. Desde la presentación del Omer, Maimónides observa, así como uno que espera al más fiel de sus amigos, suele contar los días y las horas que faltan para su llegada. De esta manera contamos nosotros también desde el Omer del día de nuestro éxodo de Egipto hasta el de la promulgación de la ley,
que fue objeto de nuestro éxodo. Como dice la Escritura, los llevé en alas de águilas y los traje a mí mismo. Y debido a que esta gran manifestación no duró más que un día, por ello la conmemoramos anualmente solo un día. 7 semanas enteras después del día de Pesaj, contando desde la presentación del Omer en el día 16 de Nisan, o exactamente el 50º día, el día 50, tenía lugar la fiesta de las semanas, o Shavuot, o Pentecostés, una santa convocación, en la que no debía hacerse ninguna obra, ¿sí? Porque es el día cuando todos los varones debían comparecer ante Hashem en su santuario y traerse los sacrificios y las ofrendas que se habían ordenado. La fiesta de las semanas, la fiesta del día 50, la fiesta del día 50 o la fiesta de Shavuot, traducida también a Pentecostés, tienen referencia a este intervalo desde Pesaj, y su carácter se expresa con los términos fiesta de la cosecha y fiesta de las primicias, mientras que en la tradición judía lo designa como Hag HaAseret, o simplemente la fiesta de la conclusión, o simplemente conclusión, y la sazón de la promulgación de nuestra ley. Así que los sacrificios festivos para el día de Shavuot eran, de acuerdo a Números, capítulo 28, de los versos 26 al 31, 2 becerros jóvenes, un carnero y 7 corderos de 1 año para holocausto, junto con sus apropiadas oblaciones, y un macho cabrío para expiación. Todo aparte, naturalmente, del sacrificio matutino usual. Pero lo que le daba a la fiesta su distintiva peculiaridad era la presentación de las 2 hogazas, los 2 panes, y los sacrificios que los acompañaban. Aunque la asistencia de los adoradores al templo puede que no fuera tan grande como en Pesaj, sin embargo, se agolpaban allí decenas de miles de personas, de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 2. Se puede inferir que quizá acudían a Jerusalén para esta fiesta más judíos de países distantes que en cualquiera de las otras fiestas, quizá debido a las mayores facilidades para viajar que ofrecía esta estación del año. El día antes de Shavuot, de Pentecostés, entraban los grupos de peregrinos en Jerusalén, la ciudad santa, que justo entonces resplandecía en toda la gloria de principios de verano, y ya se había hecho casi toda la siega por todo el país, y parecía como si tuvieran ante sí un periodo de reposo y de regocijo. Mientras brillaban las estrellas en el azul intenso con el brillo peculiar de un clima oriental, sonaban las trompetas de los Kohanim desde el monte del templo, en medio de una deliciosa quietud de la noche de verano, anunciando el comienzo de la fiesta. Y ya en la primera vigilia de la noche se limpiaba el gran altar, e inmediatamente después de medianoche se abrían los portones del templo, porque antes del sacrificio de la mañana, los Kohanim tenían que examinar todas las ofrendas para holocausto y las ofrendas de paz
que el pueblo quisiera traer a la fiesta. Por muchos que fueran, tiene que haber sido un tiempo de trabajo enorme, hasta que el anuncio de que el resplandor de la mañana se extendía a Hebrón ponía fin a todos estos preparativos. Esto daba la señal para el sacrificio matutino, y después de esto se traían las ofrendas festivas que están escritas en Números 28, del 26 al 30. Primero, la ofrenda por el pecado, con la imposición de manos, la confesión de pecado, el rociamiento de sangre. Un paréntesis, nos enseñaron en la religiosidad que fuimos lavados con la sangre del Cordero. Realmente la palabra lavados, eso se hacía en la idolatría, en los cultos a los dioses. Pero nosotros fuimos rociados, lo dice la palabra. Así que aquí, una vez más, en Números lo dice: confesión de pecado y rociamiento de sangre. Al altar se refiere. Nosotros fuimos rociados con la sangre de Yeshua. Y similarmente los holocaustos se hacían con sus oblaciones. Los levitas cantaban ahora el Jalel, con el acompañamiento de la música de una sola flauta, que comenzaba y terminaba el canto para darle una especie de suave dulzura. El agudo y vigoroso de voces seleccionadas de los hijos de los levitas, que estaban debajo de sus padres, enriquecía los cantos, las melodías de los himnos, mientras que el pueblo o bien repetía o bien respondía, como en la tarde del sacrificio de Pesaj, las 2 hogazas mecidas. Luego venía la ofrenda de aquel día, la de las 2 hogazas mecidas, con los sacrificios que la acompañaban. Estos consistían de 7 corderos de 1 año sin tacha, un becerro joven y 2 carneros para holocausto, con las oblaciones que iban con ellos. Y luego un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y así como el Omer del día 16 de Nisan era de cebada, siendo el primer cereal maduro en el país, así las 2 hogazas mecidas se preparaban con trigo cultivado en condiciones similares a las ya mencionadas acerca de la gavilla de Pesaj. De modo similar, todo este trigo, alrededor de 37 litros, se traía al templo, se batía con las otras oblaciones, se molía y se pesaba por 12 cedazos de harina, así obtenida, y se empleaban 2 homers, el doble de la cantidad empleada en Pesaj, para las 2 hogazas, los 2 panes. El resto podía ser redimido y empleado para cualquier propósito. Se tenía cuidado para que la harina de cada hogaza fuera tomada por separado de una seah y medio medida, que fuera amasada por separado con agua tibia, como todas las ofrendas de acción de gracias, y cocida por separado.
esto último en el templo mismo. Y las hogazas se hacían en la sobretarde anterior a la fiesta, o si era Shabbat, 2 sobretardes antes. La forma de las mismas era larga y aplanada y vuelta para arriba en los bordes o en las esquinas. Según la Mishnah, cada hogaza tenía una anchura de 4 palmos menores, 7 de longitud y 4 dedos de altura, y como contenía un homer de harina, 3.7 litros, con un peso de algo menos de 1.8 kilogramos. La masa pesaría unos 2.6 kilogramos, lo que daría unos 2.4 kilogramos de pan o casi 5 kilogramos para las 2 hogazas mecidas. Y las hogazas mecidas estaban leudadas con la harina tibia que la mezclaban. En contra de la norma común del santuario, estas hogazas estaban leudadas. Lo que nos informa la Mishnah era el caso de todas las ofrendas de acción de gracias. La explicación común de que las hogazas mecidas estaban leudadas es porque representaban el alimento del diario ordinario del pueblo, y solo se aclara esto en parte. Es indudable que estas hogazas que iban a ser mecidas expresaban el reconocimiento en el Antiguo Testamento de la verdad que Hashem, nuestro Yeshua, salvación, mientras Yeshua estaba en la tierra, que es la imagen visible de nuestro Padre, que no lo podemos ver, incorporó en la oración que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero esto no es todo. Hay que recordar que estas 2 hogazas de pan con los 2 corderos que formaban parte de la misma ofrenda mecida eran la única ofrenda pública de Shalom, de paz y de gratitud de Israel, de acción de gracias, acompañadas de ofrendas encendidas, de holocaustos y de expiación, y que a diferencia de las ofrendas normales de paz, eran consideradas como sagradas, santísimas. Por ello se leudaban, porque las ofrendas de acción de gracias de Israel, incluso las más santas, estaban leudadas por imperfección y pecado, y precisaban de una ofrenda por el pecado. Esta idea de una ofrenda pública de acción de gracias quedaba adicionalmente patente con los servicios del día. Primero, los 2 corderos eran mecidos mientras estaban todavía vivos, esto es, antes de ser preparados para su uso. Luego, después de su sacrificio, se ponían el pecho y la espalda o las principales partes de cada uno junto a las 2 hogazas y mecidos generalmente al este, adelante y atrás, y arriba y abajo. Después de quemar la grosura, la carne no pertenecía a las personas que hacían la ofrenda, sino a los Kohanim. Como sucede en el caso de los sacrificios santísimos, la comida sacrificial debía tener lugar dentro del templo mismo, y no se podía guardar parte alguna de ella más allá de medianoche. Una de las hogazas mecidas y de los corderos iba para el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, y el otro pertenecía a los Kohanim
oferentes que hacían la ofrenda. Y finalmente, después de la ceremonia de las 2 hogazas mecidas, el pueblo traía sus propias ofrendas voluntarias, cada uno de ellos como el Eterno lo hubiera prosperado. Y pasándose la tarde y el anochecer, en la comida festiva, a la que se daba la bienvenida al forastero, extranjero, al pobre y al levita, como los invitados del Eterno. Y debido a la cantidad de tales sacrificios, la fiesta de las semanas se alargaba generalmente, ocupando la mayor parte de una semana. Y esto tanto más y cuanto más que la ofrenda de las primicias también comenzaba en este tiempo. Finalmente, así como la presentación del Omer en Pesaj señalaba el periodo en el que se podía emplear el nuevo cereal en el país, así la presentación de las hogazas mecidas indicaba el tiempo en que la nueva harina podía ser presentada para oblaciones en el santuario. Si la tradición judía relacionaba la fiesta de las primicias con el monte que podía ser tocado y la voz de palabras que aquellos que oyeron rogaron que no se les hablara más, nosotros también hemos llegado a este respecto al monte de Sión, y a las cosas mejores del nuevo pacto. Repito, nosotros también hemos llegado al monte de Sión y a las cosas mejores del nuevo pacto. Aleluya. Para nosotros el día de Shavuot es en verdad la fiesta de las primicias y la de una promulgación de una ley mejor, escrita no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón, con el Ruach HaKodesh de Adonai Elohim vivo. Porque cuando los adoradores estaban en el templo, probablemente en el momento preciso, cuando estaban ofrendando los corderos mecidos y el pan mecido, la multitud oyó del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, que los llevó a la casa donde estaban reunidos los apóstoles, para oír ahí cada uno hablar en su propia lengua las maravillas de Hashem. Y en aquel día de Shavuot, Pentecostés, desde la cosecha de las primicias, no menos de 3,000 almas fueron añadidas al pueblo del Eterno, presentadas estas almas como ofrenda mecida a Hashem. Aleluya. Las lenguas como de fuego y los dones apostólicos de aquel día de primicias han desaparecido, pero el poderoso estruendo como de un viento recio de la presencia y el poder del Ruach HaKodesh. Amén. Así que ya nos extendimos un poquito y el punto de este audio es para recapacitar y poner énfasis en el conteo del Omer. Dice Levítico, Vaikra, capítulo 23, verso 5. En el primer mes, en el día 14 del mes, al atardecer, es Pesaj para el Eterno. O sea, es un Shabbat alto, del 14 al día 15. El día 15 de este mes es la festividad de los panes sin levadura
para el Eterno. 7 días comerán panes sin levadura. Verso 7. El día primero, convocación sagrada será para todos ustedes. Toda labor de trabajo no harán, acercarán ofrenda ígnea para el Eterno 7 días, y el 7º día, convocación sagrada, de toda labor de trabajo no harán. Pasuk o verso número 9. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando vinieren a la tierra que yo les doy a ustedes y segarán su siega, traerán un homer del principio de vuestra siega al Cohen. Verso 11. Mecerá el homer delante del Eterno para vuestra aceptación. Al otro día del Shabbat lo mecerá para elevación el Cohen. El otro día del Shabbat, o sea, Pesach, fue un Shabbat alto, o es un Shabbat alto, convocación perpetua, convocación sagrada. Dice que al siguiente día del Shabbat, ¿sí? Lo voy a repetir, el verso 11. Mecerá el homer delante del Eterno para vuestra aceptación. Al otro día del Shabbat lo mecerá para elevación al Cohen. No está diciendo Shabbat semanal, es el Shabbat alto. Harán en el día que ustedes mecerán el homer un cordero sin defecto de 1 año por holocausto al Eterno. Su oblación será 2/10 de efá de sémola mezclada con aceite, ofrenda ígnea al Eterno para aroma grato, y su libación de vino 1/4 de hin, pan, granos tostados y granos tiernos de la nueva cosecha. No comerán hasta este pleno día, hasta que traigan la ofrenda de Hashem vuestro. Ley perpetua para todas sus generaciones en todas sus moradas. Lo voy a leer el 15. Contarán para ustedes desde el otro día del Shabbat, desde el día que ustedes trajeron el homer mecido. Aquí está hablando del Shabbat de Pesach. Contarán para ustedes desde el otro día del Shabbat, desde el día que ustedes trajeron el homer mecido, 7 semanas completas serán. Allí empieza el conteo del homer. En el verso o los versos 11 y 15 del capítulo 23, habla sobre del Shabbat. Aquí se refiere al primer Yom Tov, que también es llamado Shabbat por la Torá. Al día siguiente ya era Yol HaOmed, 16 de Nisan, y se ofrendaba el homer de las primicias de la cebada. Al Yom Tov, la Torá lo llama Shabbat, porque en él están restringidos los trabajos o ciertos trabajos. En función de su naturaleza, estas pueden ser llamadas en hebreo Yom Tov, que es buen día o fiesta, Hag, o ayuno. Yom Tov, y celebramos la fiesta, la convocación santa de Pesach. Yom Tov, los días de fiesta, eso significa. Los primeros y últimos días de Pesach, como antes mencionamos, son días de Yom Tov, en los cuales uno tiene prohibido trabajar o hacer cualquier cosa como lo establecido en el Shabbat. La única diferencia en los trabajos que no se debe hacer entre Shabbat y Yom Tov
radica en aquellos que son requeridos para la inmediata preparación de la comida necesaria en las fiestas. Así que Yom Tov está diferenciando al Shabbat semanal. Yom Tov son los días de las convocaciones sagradas. Voy a leer con otra traducción Levítico 23, el 11 y el 15. 11. Deberá mecer la ofrenda del Omer ante Hashem para que sea aceptada en favor de ustedes. El día posterior al primer día de Pesaj deberá mecerla. Literalmente dice, el día posterior a Shabbat, Pesaj, Shabbat alto. Sí, alude al día posterior de descanso festivo, Yom Tov, o sea, el día posterior al primer día de Pesaj. Antes de leer el verso 15, en esta traducción de la Torá dice lo siguiente, contando el Omer. 50 días a partir del segundo día de Pesaj. 50 días que se cuentan a partir del segundo día de Pesaj. Cuando lleguemos a los 50 es Shavuot. Y es cuando se hace la ofrenda inicial anual del trigo. Verso 15. Desde el día siguiente al primer día de la fiesta de Pesaj, día en que se ofrece la ofrenda del Omer de mecimiento, contarán 7 semanas completas. Cuando dice que al día siguiente de Pesaj se empieza a contar las 7 semanas completas. O sea, cuando hay un total de 50 días. Entonces, ese día 50 deberán ofrecer a Hashem una ofrenda minjá de harina de la nueva cosecha de trigo como ofrenda minjá, lo que acabamos de explicar anteriormente. O sea, desde el segundo día de Pesaj, repito, es cuando se hace la ofrenda del Omer, la ofrenda de cebada. En ese segundo día deberán contar 49 días, día por día, y el día 50 se hace la ofrenda de la nueva cosecha de trigo. El día 50 es Shavuot. Veamos este comentario que dice la Torá. Contarán 7 semanas completas, verso 15. Literalmente, la paráfrasis es la siguiente: contarán para ustedes. La voz contarán en hebreo es usefartem, cuya raíz es zafir, de zafiro. De modo que la frase bien podría leerse así: hagan para ustedes zafiros, trabajen sobre ustedes hasta lograr que su ser brille, cual piedras preciosas. Así que el conteo de los 49 días está relacionado con un proceso de la purificación del alma. ¿Sí? Tenemos la fase intelectual y la fase emocional. Así que si ustedes ven que estamos cambiando el día del conteo de Pesaj, tenemos que tomar en cuenta este estudio. Es muy importante analizarlo. Ustedes se darán cuenta que muchas personas llevan conteos diferentes, pero la escritura lo dice muy claro. Y como nosotros estamos aprendiendo y hemos recibido, ¿verdad?, orientación de personas que van delante de nosotros, en algunas cosas el Eterno ha confirmado que estamos bien
y en otras cosas es de sabios validar y corroborar todo, y esto lo vamos aprendiendo conforme vamos caminando, estudiando su palabra. Él nos revela poco a poco. Entonces tal vez se reciban comentarios o críticas, no sé, pero yo creo que el Eterno nos está llevando a todos a un punto, a unirnos, a hacer una unidad con Él, para no equivocarnos con los tiempos. Y ya para cerrar, les voy a repetir lo que estuvimos estudiando, ¿sí? Que dice que el segundo día de Pesaj, se hace la ofrenda del Omer. Es una ofrenda de cebada, ¿sí? Y ahí empieza el conteo. 50 días después es Shavuot. Se hace la ofrenda del trigo. Deberá mecer la ofrenda del Omer ante Hashem para que sea aceptada a favor de ustedes el día posterior al primer día de Pesaj. Deberá mecerla. Desde el día siguiente al primer día de la fiesta Pesaj, día en que se ofrece la ofrenda del Omer de mecimiento, contarán 7 semanas completas. Y el verso 16 dice: deberán contar hasta el día siguiente de la 7ª semana cumplida, o cuando haya un total de 50 días. Vaikra, Levítico 23, 11, 15 y 16. Amado Padre, le damos gracias en esta hora porque usted ha sido bueno con nosotros y para siempre es su misericordia. Padre eterno, gracias por mostrarnos los tiempos y las edades. Gracias, Padre, porque toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de usted, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias, Padre, por revelarnos su bendita palabra. Gracias, Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Le pedimos su bendición para todo Israel, para todo su pueblo santo Israel. Aleluya. Y nuestras familias, que seamos uno, como usted oró por nosotros en Juan 17. Así como tú y yo somos uno, Padre, así que ellos también sean uno con nosotros. Gracias, Abba Kadosh, por su bendita palabra. Beshem Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shalom, shalom, mis amados. Que tengan una semana muy bendecida y este conteo del Omer, que brillemos como los zafiros. Que nuestra alma sea transformada por su palabra. Aleluya. En todas las áreas, en las emociones, en lo moral y sobre todo en la espiritual. Shalom, shalom. Cuídense mucho, les amamos en Yeshua. En su Torah y en Yeshua, la fe y las obras. Amén. Las obras son la obediencia a los mandamientos, la fe en nuestro Mesías Yeshua, quien dio su vida por ti y por mí. Shalom, shalom para ustedes. Hasta la próxima.